Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá. Mano vieja que trabajaba enlazando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Allá. Cantamos mucho bien. Yo canto malísimo. Yo me llegué al baño, me soporto. Mari y yo somos cantantes. Bien, ¿En serio? ¿Qué? ¿En serio qué? Ahorita te enseñaré un par de fotos. Nosotros en el escenario cantando. Mira, que han parido la verdad, manos de colores, Aplaudiendo algún cantar. Allá, allá. Está precioso eso, ¿sí o no? Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Entra. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Ah. Rada, ¿cómo tú estás? Muy bien. Señores, buenos días, bienvenidos a su programa Derecho y Sociedad. Yo soy Sócrates Mercedes, me encuentro hoy con el magistrado Radal Coronado. ¿Tú tienes cuántos años ya, Radal, en la judicatura? Ya van mucho. 18 años. Cuando viene a ver, 18 años ya. Así es. Los años pasan. O sea que ya no te puedo decir Marco Jackson a ti ni nada de eso. Bueno. Los tiempos cambian. ¿Viste esa canción en el introito del programa? Marta Gómez, artista española. Agradezco a Daine Mudo que me hizo llegar esa canción a través de Facebook y la pude encontrar en YouTube. Es una canción hermosa que resalta el trabajo de las manos de las mujeres a propósito de haberse conmemorado el día 8, el Día Internacional de las Mujeres. ¿Tú piensas que tiene alguna significación que se dedique un día para celebrar el Día Internacional de las Mujeres cuando los demás días las mujeres víctimas de discriminación y de explotación y de trabajo esclavo y de trata de blanca en muchas partes del planeta? Bueno, yo creo que sí que tiene efectivamente sentido y que ya que puede constituir un modo de recordatorio de la historia que ha tenido que recorrer la mujer para llegar a que se les reconozcan los derechos que hoy en día en nuestra Constitución y en los tratados internacionales se pueden notar. Y para refrescar
esos maltratos que histórica y repetidamente en contra de ella se venían repitiendo. En ese sentido, la dedicación de un día, como lo hacemos para los días patrios, para cualquier otro día de relevancia, dedicado particularmente a la mujer y a los derechos de la mujer, para luchar contra las discriminaciones que lamentablemente hoy en día todavía tenemos, yo creo que el sentido es positivo, de que se fije un día para dedicarlo de manera exclusiva a reflexionar al respecto. ¿No crea una visión de desigualdad el hecho de que haya un día dedicado a la mujer y no haya un día dedicado al hombre? Porque, o sea, ¿quiénes son los que deciden que se va a dedicar el día? Hombres, mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué hay un día, tiene que haber un día para reconocer a las mujeres cuando de lo que se trata es de que predicamos una supuesta igualdad que no se da en los hechos? Una hermandad como especie, una unicidad en esta lucha por este planeta, o sea, y como que de repente un día para las mujeres como que no rompe eso con esa igualdad que se pregona, un día para la mujer y no un día para los hombres. Si lo analizamos de manera formal únicamente, tendría la razón de que el hecho de dedicar un día a la lucha contra la discriminación o la violencia contra la mujer y no uno para el hombre, se estaría creando una desigualdad. Ahora, ¿cuál es la teoría que subyace sobre esa situación? Es la siguiente. Si analizamos la historia, como hacíamos referencia hace un poquito de tiempo atrás, inicialmente en nuestras sociedades identificadas por la ideología patriarcal, la mujer era cosificada, es decir, era entendida como una adición del hombre, como algo para completar la buena situación del hombre. Así fue a lo largo de la historia, salvo el caso de Cleopatra, durante el periodo del Imperio Romano y su hegemonía en ascenso y hegemonía durante unos años en Egipto. Hubo una parte de la historia de la humanidad donde lo que reinaba era el matriarcado. Recuérdate que en principio Dios nació mujer y la mujer como símbolo de la fecundidad se tomaba como la diosa, como lo más grande, porque ella era el único ser capaz de dar vida. Entonces, en función de eso, la primera visión que se tuvo de la deidad fue una visión femenina. Eso es cierto en la mitología. En la historia directa de los seres humanos no tenemos muchas heroínas, muchas emperadoras o emperatrices, Sí, ¿verdad? Valen las dos. Entonces, lo cierto es que sacando la mitología en la cual, ¿verdad?, en Grecia, en Atenas y en otras regiones, bueno, pues la mujer se identificaba como deidades en algunos lugares de Asia. Lo cierto es que en la vida terrenal ha ocurrido muy poco, más que sean la compañera de un dios y, por supuesto, subyugada a ese hombre. Y eso ha venido acompañando por un dogma religioso que desde su inicio, ha relegado a la mujer a un segundo plano. Entonces, la mujer es creyente en un Dios y en una religión que la considera una parte accesoria del hombre. Así es. ¿Y cómo ocurrió eso a lo largo de la historia y llegando al derecho y a la realidad social? Es que el hombre siempre ha tenido supremacía en todas las sociedades. Es que al hombre se le han reconocido siempre los derechos por encima de la mujer tradicionalmente. En todas las sociedades se repite lo mismo. Si llegamos a nuestro país, asumiendo las normativas del derecho francés, que a su vez lo copiaron del derecho romano, bueno, pues la mujer no tenía derechos, sino que era un sujeto social de segundo orden. En nuestro país, ya para llegar rápidamente a nuestra época, fue en el primer tercio, sí, en el primer tercio del siglo XIX, ¿verdad? Del siglo XX, perdón, que a la mujer se le dieron los derechos a elegir y a ser elegida, y todavía vemos que luego de todo eso ninguna mujer ha sido elegida, por lo menos a presidente, ¿verdad? Ni siquiera en Estados Unidos. Así ha pasado esa desigualdad, y eso es con relación a ese derecho. Con relación a los derechos en sentido general, siempre que se pierde una bofetada, podemos decir que se encuentra en la cara de una mujer. Sí. Vemos las muertes recurrentes de mujeres todos los años
en nuestro país y en América y en el mundo, y si nos vamos para el oriente, eso es increíble. Lo cierto es que a los hombres no lo matan, no lo maltratan, no lo hieren por su condición de hombre, por cualquier otra razón. Ahora, además de los delitos comunes que se cometen contra hombres y mujeres, a las mujeres se les maltrata por el hecho de ser mujeres. Ante esa situación, se hace necesario que se establezcan normativas, legislaciones que favorezcan de manera directa a la mujer, creando lo que en Europa denominan una discriminación positiva. Sí. Eso que tú señalabas inicialmente de que se establezca un día para la mujer, es lo mismo que sucede cuando se establecen normas en favor de la mujer, como la Ley 2497, que prevé que cuando se comete un delito contra una mujer en virtud de su concepción y trato tradicional, discriminatorio y como persona socialmente vulnerable, dado la dejadez de la legislación, bueno, hay que crear condiciones que coloquen a la mujer en una situación normativa de superioridad, dedicándole un día, estableciendo normas que sancionen más severamente el maltrato hacia ella que hacia los hombres, porque los hombres tradicionalmente no somos lesionados. Entonces, ¿cuál es la teoría que subyace jurídica en esto? Una discriminación positiva en favor de la mujer con la finalidad de que esa igualdad formal que tú señalabas que existe en la norma, pero que en la realidad no está, Sí. se pueda alcanzar una vez esas normas se vayan aplicando y cambie la situación real, que exista una igualdad verdadera entre hombre y mujer en lo social, en lo de hecho. Bueno, pues ya no tendría razón de ser un Día Internacional de la Mujer, ni normas como la 2497. Correcto, que es a lo que uno aspira, porque lo de la norma lo que trata es de equilibrar en el texto lo que está desequilibrado en la vida. Y el derecho, en principio, está pensado para regular lo que pasa en la vida, no para crear una utopía de cómo debe funcionar la vida. Y entonces por eso a veces vienen las incongruencias. Además, nosotros ambos sabemos que el texto, la norma, la ley, no conforma la conducta de los seres humanos. El hombre delinque o no es simplemente porque haya una ley. La ley puede tener un efecto disuasivo para algún tipo de persona, pero para la mayoría no, y estadísticas que te lo demuestran en los países de Estados Unidos, donde está aplicada la pena de muerte de más homicidio que cualquier otra parte. El concepto es, la legislación por sí sola no va a lograr que se superen las taras, los prejuicios y el maltrato que existe en el país y en el mundo contra las mujeres. ¿Tú piensas que sí? Es un elemento. La normativa, como tú correctamente haces referencia, puede tener un impulso disuasivo para que no se cometan. Sin embargo, la normativa y su papel sancionador actúa post los hechos. Sí, por facto, después que pasan las cosas. Entonces, con la ley únicamente, con el ordenamiento jurídico, no se soluciona el problema. Es un problema mucho más profundo, Claro. que tiene que venir con la formación, pero que en el caso de nuestra machista humanidad, bueno, pues ya hay un trabajo hecho, y para destruir ese trabajo cuesta tiempo. Entonces, si analizamos incluso nuestras propias familias, bueno, pues dice, párate como un hombre, habla como un hombre. Si llora, oye, pues tú estás como una mujer. Todas esas son acciones. Los hombres no lloran, caramba. Sí, sí. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es que llora? Es la mujer. Entonces, eso son crianzas que nosotros no lo decíamos y lo veíamos. E incluso, de seguro lo hemos repetido. Claro. Dice, no, oye, te arreglaste como un hombre. Mira. Tú conduces como una mujer, porque puede ser que sea un hombre que vaya cometiendo la infracción, pero la mala crianza nuestra, la mala formación, Las mujeres se la traen manejando. Sí. oye, tenemos a quien culpar de todo. Marisa sabe para qué. Ella lo sabe, sí, sí. Y a mis hijas las estoy entrenando en eso. Se trata de eso. Lo que ocurre es que la sociedad tiende a evitar que las mujeres alcancen a plenitud todo su potencial, cuando sabemos que o tienen mejores condiciones o iguales que nosotros. Entonces, la realidad hay que cambiarla, pero trabajando desde la formación. Con la ley únicamente
no es suficiente. Óyeme algo. Te oigo decir que tiene iguales condiciones, o mejores. Yo no tendría ningún problema en admitir eso, pero haciendo un análisis de la historia de la humanidad, un análisis biológico y un análisis antropológico, realmente existe esa igualdad a la que se aspira. O sea, esto es una conversación adulta, nosotros no somos candidatos a cargos selectivos que tenemos que cuidarnos de lo que vamos a decir porque después no van a votar por nosotros si las mujeres se ofenden o si los hombres se ofenden. O sea, es una conversación entre los profesionales del derecho conversando sobre un todo. Se nos ha vendido durante mucho tiempo una supuesta igualdad que existe entre los seres humanos, la cual yo no creo. Yo no creo que todos los seres humanos sean iguales. ¿Tú piensas que sí? Si analizamos el concepto de ser humano, indudablemente el género, la sexualidad no hace una diferencia. Lo que quiero decir, lo primero que hay que dejar claro, que idénticos no somos, porque de seguro yo no estaría tan atraído por mi esposa si ella fuera idéntica a mí, ¿verdad? Correcto. Somos seres humanos iguales, de sexos diferentes. Entonces, en ese sentido, claro que somos iguales, respetando la distancia de los Tú dices, sexos. anatómicamente, no, los hombres, solo hombres, varones masculinos, por el género son iguales, pero sus capacidades, sus habilidades, lo que sea, lo diferencian. Hay una etnia que tiene a veces más actitud para una cosa que otra. Dentro de una misma familia hay personas que tienen más actitud para una cosa que otra. O sea, hay personas que tienen una mayor predisposición a delinquir que otra, aunque factores sociales incidan en que eso se desarrolle, pero hablar de igualdad, o sea, ¿dónde reside la igualdad? ¿En qué consiste que somos iguales? En que los hombres todos somos machos. Esa es la igualdad a la que se refiere cuando la ley habla de que todos somos iguales, cuando las personas dicen, no, todos somos iguales. ¿Somos iguales por qué? Porque toditos tenemos un ombligo y los hombres porque tenemos un qué sé yo qué, y las mujeres porque tienen... O sea, la ley no hace inicialmente una referencia a la igualdad en el sentido genético ni antropológico, sino la igualdad ante la ley y frente a la ley, con relación a las oportunidades y a los derechos que tienen. Es decir, que no entra en esas condiciones particulares de las etnias. Todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Si tú quieres ser abogado, bueno, pues tú lo puedes ser, de tu raza, al igual como lo puedo ser yo. Si vamos ante un juicio, tienen que ofrecérsenos la misma garantía. Con relación a la igualdad, es de oportunidades. Si tú puedes, jugando baloncesto, tocar el aro más fácil, bueno, pues yo lo puedo. La igualdad de oportunidades está. Y están las vías. Está en teoría. Y están las vías para exigirla. Si fuera todo color de rosa, las normas no fueran necesarias. Los derechos hay que exigirlos. O sea, ¿tú piensas que un californiano tiene la misma oportunidad que uno de Vista del Valle? Yo creo que sí. Si vemos, veía ¿Que hace tú unos crees días. que sí? Sí. ¿Que tú crees que y sí? Te voy a poner el ejemplo. ¿Que tú crees que No, sí? yo estoy seguro de que sí. ¿Tú crees que un ciudadano subsahariano tiene la misma oportunidad que un ciudadano de Francia? Pero No la misma ¿tú crees que oportunidad, sí? no la misma oportunidad, pero sí el mismo De potencial trascender. y Recuerda la que misma lo que se condición ha de dicho, igualdad. El que nace pobre y feo tiene posibilidades por el camino de que se le desarrolle. O sea, dentro de la historia de la humanidad, la pobreza de los países que han sido generalmente colonias, que han sido explotados, han significado una tara para el desarrollo de los seres humanos. El que nace pobre, por debajo de la pobreza, en un país pobre, el 99% de posibilidades que tiene es que no pueda trascenderla. Y eso es lo que ha dado pie a que exista tanta migración en el mundo. La falta de oportunidades que cada país, de eso es lo que me estoy refiriendo, ofrece a sus ciudadanos.
Nosotros somos, por ejemplo, habitantes de un país que, bueno, estamos a nivel de pobreza como en el número 7 en América. Haití, Salvador, qué sé yo qué. Y de aquí sale la gente huyendo como que, o sea, de loco. O sea, pero tú no puedes pensar que tiene la misma oportunidad un hijo de ese señor que está ahí arreglándole eso a Ale que un hijo tuyo, ganándote 300,000 pesos mensuales, con vacaciones pagadas, que ya fuiste a Disney World. Señor, ¿usted ha ido a Disney World? ¿Usted ha ido a Disney World? Ajá. Hay que diferenciar, entre oportunidades. Diga que el carro que él coge no llega para allá. Hay que diferenciar. Diga que no cruza el carro de la Dimera. Hay que diferenciar entre oportunidades, que en eso tú tienes razón, y las condiciones de igualdad. Leía la semana pasada un estudio sobre de dónde proceden los principales cerebros en los Estados Unidos. Las grandes mentes, el 90% proceden de África y de Asia, Sí, de la India y otros países cercanos. sí. Y El oriente- ahora hay una gran el preocupación oriente por el retorno de todos esos cerebros y su salida del lugar donde presenta mayores oportunidades. Esos países están mandando a sus cerebros a formarse donde están las oportunidades. Ellos lo están costeando. Claro. Pero la igualdad entre los seres humanos queda evidenciada en esos ejemplos. ¿Por qué? Bueno, vienen de esos países, de la India, uno de los países más pobres del universo, ¿verdad? Con 1.000 millones de personas, van, y estos son el 90% de los cerebros más sobresalientes en los Estados Unidos. No, pero la India ya es una economía emergente. Recuerda que la India fue parte del BRIC y la India junto con China, junto con Brasil y otros países forman parte de ese grupo económico que trascendió el asunto de la pobreza. Y tiene más pobres que toda Latinoamérica, sí, ¿verdad? Claro, a un pesito en niveles. Tiene eso. Pero sobre todo tiene muchos consumidores, porque ellos son Bueno, muchos. Ellos junto con es que China son la 1.000 tercera parte millones. de la población. Ellos y los Son chinos, muchos, bueno, sí, pues son la ya tercera resuelven. parte. Sí, por suerte no han querido Ellos adueñarse pueden- del ellos mundo, pueden ¿verdad? terminar con todo el mundo, Así quedarse es. solo con esa situación y no Pero pasa nada. con relación a la igualdad, con relación a los seres humanos en sentido general, bueno, los ejemplos sobran de que las mujeres pueden llegar a los límites y a los logros de los hombres, y a de que las personas de estratos sociales más bajos, bueno, pues pueden llegar. Nosotros no somos privilegiados, hemos alcanzado algunas cosas en nuestros propios ejemplos, utilizándonos nosotros mismos. Bueno, pues somos de San Martín y hemos podido escalar y llegar a algunos lugares. Bueno, tú seguro has ido a Disney World, como tú mencionabas hace un rato, o a otros No, lugares. no, el Se carro mío trata, no pasa por ahí. se trata de ese esfuerzo. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Por qué no todos los intelectuales que exponen y defienden sus ideas en las sociedades son los que salen de las familias ricas, sino todo lo contrario? Los mayores millonarios que vemos en las grandes sociedades, en Europa y en los Estados Unidos, muy pocos, sacando algunas excepciones, ¿verdad? Proceden de estratos inferiores, de estratos económicos pobres. Lo que quiere decir que la igualdad con relación porque se a ha la producido capacidad un está. cambio ahora en el paradigma con relación a propósito de la globalización del conocimiento. Cualquier egresado de la UCLA viene y te inventa un Facebook, viene y te inventa una qué sé yo qué, se hace multimillonario. La riqueza tradicional era por estirpe, antes de que se produjese este boom de conocimiento. Alguien que viniera de abajo, fuera de las extractos, no podía alcanzar eso. Por ejemplo, en la República Dominicana, los Vicini son ricos por estirpe. Los Risset son ricos por estirpe, los Bermúdez y muchos otros se han hecho ricos robándole dinero al Estado, pero han creado una situación económica que ya lo coloca dentro de la gente que tiene riqueza y sus hijos y sus nietos van a continuar siendo ricos, lo cual sí que se quiere violar un principio de igualdad. Pero déjame introducirle un asunto. Aristóteles consideraba la democracia como una distorsión de la aristocracia, en el sentido político.
porque lo consideraba un sistema defectuoso. Sin embargo, la democracia, como se conoce hoy, recibió un gran impulso en el mundo a propósito de la terminación del feudalismo, el surgimiento de la Ilustración y todos estos filósofos que surgieron, desde Locke hasta los enciclopedistas, que aportaron a una división de poderes, a una sociedad contractual en la cual el hombre concede un poco de su libertad para resguardar su seguridad. Cuando tú ves y estudias todas estas teorías que al que le gusta estudiar derecho constitucional se ve compelido a revisarlas frecuentemente, y tú observas cómo se desarrolla la democracia en la práctica de nuestros países y de nuestro país específicamente, ¿qué tú piensas? ¿Cuál es el razonamiento que tú haces? Bueno, ha sido un largo camino por recorrer. Se trata de la modificación de unos sistemas políticos que regulaban las sociedades y que atribuían el poder, hablando en la antigüedad, a personas por su condición, de acuerdo a lo que ellos consideraban, cercanos a la divinidad, y que le permitía que se transmitieran la riqueza y el poder dentro de su familia, ¿verdad? Hablamos de las monarquías, de los sistemas feudales, y cómo eso fue evolucionando, ¿verdad?, a lo largo de la historia, sobre todo en Europa y Occidente, hasta llegar a nuestros días, partiendo de la Revolución Francesa, de la independencia de los estados del norte de América, y el surgimiento de los estados constitucionales, estableciéndose mecanismos de división del poder. Que la Revolución Francesa, contrario a la percepción que la gente pueda tener, no es una revolución del pueblo, es una revolución de los ricos contra el monarca. Así es, que tuvo, gracias y que todos esos derechos a Dios, que se ¿verdad?, establecieron ahí fueron para beneficio de los monarcas, no pensando en el pueblo. Ellos, ante la privación del derecho de propiedad, que los feudales que no se les permitía el desarrollo, bueno, pues esa revolución se tradujo en la constitución que luego asumió Francia, copiando algo de los colonos estadounidenses ya independizados de Inglaterra. En el 76, así lo es. hicieron en el 82. Entonces, eso no es un cambio mágico, porque todavía en ese tiempo, cuando se asumió el concepto de constitución y el contrato social para que el Estado administrara la sociedad en sí, los estados, ¿cómo eso se tradujo? Bueno, unos cambios iniciales. Y la Constitución aún en ese tiempo era un pedazo de papel, lo han dicho desde hace muchos años. Pero luego de eso, a partir de 1803, vimos un reflejo de utilidad de esa norma que se había creado en un juicio en los Estados Unidos del enfrentamiento entre el Estado y un derecho en particular, en el caso Madison versus Madison. Bueno, pues se dijo, la Constitución ahora es una norma. Y así estuvimos hasta mediados del siglo pasado. En 1900 y algo se hizo algo peor con el juicio de Nuremberg. Muy bien, pero y todo eso que se dijo en Estados Unidos, ahí vinieron y se lo tragaron. Y todo eso que se dijo en Estados Unidos en 1803 a propósito de Madison Marbury, ahora viene Donald Trump y lo revierte. O sea, como quiera que sea, es frágil. Bueno, es un proceso difícil, pero lo cierto es que luego de la Segunda Guerra Mundial y los vicios de los juicios de Nuremberg, apartado del debido proceso, yo lo utilizo como ejemplo de afectación al debido proceso, aunque para solucionar una situación de hecho, bueno, a partir de ahí ya no podemos buscar jueces para juzgar de manera específica. ¿Cómo dice? Leonel Fernández no fue juzgado debido en cumplimiento del debido proceso. Félix Bautista no fue juzgado en vista del debido proceso. Félix de Aquino ha sido juzgado con el cumplimiento del debido proceso. Ninguno de los casos de acusación de corrupción que ha conocido la República Dominicana ha sido juzgado en cumplimiento del debido proceso, porque uno de los elementos esenciales del debido proceso es un juez imparcial.
Y en República Dominicana, a la hora de enjuiciar actores políticos con poder, esa imparcialidad no existe. La imparcialidad es uno de los elementos del debido proceso, ¿Cómo no? lógicamente. Exacto. Que, como te decía, desde la Segunda Guerra Mundial y a partir de ahí, aunque en nuestro país llegó un poco retrasado, ¿verdad? Y en la mayoría de América, lo cierto es que se van fortaleciendo las instituciones. Tú haces referencia a casos muy particulares A casos de en los corrupción cuales, política, nada de más. corrupción política, Claro. y en los cuales los procesos de investigación en nuestro ordenamiento jurídico hay que analizar a cargo de quién están para determinar cómo se obtienen los medios probatorios para hacer valer ante un juicio. Todavía el camino nuestro para la lucha de los casos de corrupción no es un trabajo concluido, sino que estamos en un proceso, pero vamos adelantando. Todavía de esos casos tú señalas, hay algunos que están abiertos, en el caso, por ejemplo, de Félix Rodríguez. En los casos anteriores se han llevado a cabo procesos judiciales a la luz de las normas con las cuales contamos. Se han tomado resoluciones judiciales, las cuales no han sido recurridas bajo excusas por los protagonistas en eso. Es decir, el Ministerio Público es quien debe, si no está de acuerdo con uno de los medios, con una de las resoluciones, como en el caso que ya decidió la Suprema Corte de Justicia, bueno, pues recurre y llévalo al Pleno de la Pero Suprema. cuando tú tienes un ultrapoder que lo controla todo eso que tú estás diciendo y que desde el punto de vista de una perspectiva jurídica, que es donde a ti te corresponde analizarlo como juez, y que yo te lo entiendo, desde el punto de vista de los consumidores del derecho, desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista del pueblo, pierde sentido. O sea, cuando el presidente de la República es quien nombra al Ministerio Público y al juez, cuando el presidente de la República es quien tiene la potestad de quitarlo, de mandarlo para su casa, de sancionarlo, de hacerle un expediente, de ordenar que se traslade, de hacer cualquier tipo de acción contra cualquier juez. Cuando jueces que no tienen ese temor a que se le aplique el poder se han visto en la necesidad de denunciar a sus compañeros por la forma en que se comportan, como Miriam Germán, a quien admiro tanto y que ha recibido todo tu premio por su forma de ser. Tú te pones a ver y no es como tú lo dices, no es de que porque un actor del sistema no quiso hacer esto y otro actor del sistema no quiso hacer aquello, que esta investigación fue así, que esto fue así. Todo eso forma parte de un juego, todo eso forma parte de una distracción, todo eso forma parte de una trama llevada a cabo por la gente que tiene el poder político en la República Dominicana y que son los que permean todas las instituciones, porque en sociedades como la nuestra, lamentablemente, todas las instituciones son un reflejo del poder político. La policía, los militares, la educación, todo está permeado por la política y en ese sentido nosotros tenemos ese problema. Mira, ese caso que está ahora pendiente en la República Dominicana. Un presidente que es acusado de haber sido financiada su campaña electoral por dos delatores premiados, que es como se le dice en el término en Francia, que han hecho en Brasil, que han hecho acuerdo con Brasil para rebajar su pena y han involucrado a dos personas. Hay personas que dicen, el propio presidente de la República, que alguien me aporte una prueba. Coño, pero el que va a aportar la prueba, el que tiene que aportar la prueba, legal e institucionalmente hablando, es el Ministerio Público, que lo pusiste tú. ¿Cómo diablo te va a aportar una prueba? Si tú fuiste el que lo nombraste, si es tu compañero, si tú lo tienes ahí para darle prestancia, si tú lo pusiste ahí específicamente para llevar ese caso, ¿a quién tú le estás pidiendo que aporte prueba? Entonces, la sociedad, cuando vive en un medio así, se siente sin amparo. Pudiéramos interponer un recurso, pero no hay a dónde coger. Se le está pidiendo al juez que nombre fiscales independientes para llevar una investigación, tal como se hizo en Guatemala, que se iba el presidente de la República, pero aquí no es posible y te destapa con ese cinismo. Que me lo prueben. ¿Cómo te lo van a probar? ¿Quién te lo va a probar? Bueno, las normas están ahí. ¿Y cómo podemos hacer uso de ellas? Lo primero, hay que hacer dos análisis. Es diferente el análisis social y político al análisis jurídico. Las herramientas están. El Ministerio Público es una tarea pendiente de evolución en nuestro ordenamiento jurídico. Hasta hace
20 años, los jueces también eran designados de manera directa por el poder político, por el Senado. Luego de una modificación constitucional se inició el desarrollo. Ahora por eso digo que... pasó del Senado al presidente. No, para los jueces no. Para los jueces es el Consejo Nacional de la Magistratura. El presidente, papá. Y, el presidente que nombra el Consejo del Poder Judicial. Sí, pero eso ocurre en el mundo entero. Fenómeno. En Alemania, en España, en Francia, en los Estados Unidos y en República Dominicana. Ahora, ese único elemento de las personas investidas de la legitimidad democrática más directa, como son los legisladores y como es el presidente de la República, no elimina de por sí la razón de ser y la fiabilidad de los órganos de juzgamiento. Para eso están los medios de comunicación y para eso están las partes, para utilizar las vías. Las denuncias son muy buenas, como se realizan en programas como este, por los medios de comunicación y por personas como tú que hacen vida en ese ámbito. Ahora, hay que ir más allá con las vías. Por ejemplo, si consideramos que el Ministerio Público en un determinado caso no reúne las condiciones de imparcialidad, el Código Procesal Penal prevé los medios para atacarlo, presentando su recusación o solicitando su inhibición, para que sea designado. Más allá de la denuncia, es utilizar las herramientas. Por medio de esas herramientas, bueno, pues podemos ir, eso que la legislación en nuestro país lamentablemente todavía no ha sido capaz de llevar a cabo, de colocar ministerios públicos, fiscales, que no sean designados de manera directa. Bueno, pues nosotros podemos impugnarlo, la sociedad puede impugnarlo, porque si lo vemos todavía en los Estados Unidos, los jueces de la Suprema son sometidos por el presidente de la República y designados por el Congreso, es decir, que es un modelo muy similar. Ahora, hay que dar tiempo a que las instituciones se expresen. Yo tengo mucha esperanza y creo que primero, antes de únicamente ver, bueno, se hace referencia o atribuciones de unos determinados delitos. El caso de Aguilda, de la vinculación con el presidente de la Suprema, son casos, de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia es un connotado miembro del Partido de la Liberación Dominicana que ha sido acusado de varios hechos. Tú tienes esperanza en el sistema, cuando se ha demostrado hasta la saciedad la cantidad de jueces que existen, que venden sentencias. Tú tienes esperanza en el sistema cuando, pese a todo el contenido de la ley para proteger a las mujeres, 50 o 40 de cada 100 mujeres que ponen una denuncia son matadas, asesinadas por sus esposos, porque una orden de protección no llega a tiempo, porque no le tramitaron bien la querella, porque no hay un policía para ponérselo a cada mujer que es acosada por su marido. Tú tienes esperanza en el sistema cuando la gente, revirándose en ese espejo de lo que pasa con las mujeres, dice, ¿para qué yo voy a coger cuando en un tribunal a acusar a un presidente, a un político, a un qué sé yo qué, cuando ellos son los que controlan todo? Porque es muy fácil decir, no, pero ahí están las leyes, ahí están los tribunales, acudan a ellos. Coño, pero tú eres el dueño, los tribunales fallan según tu voluntad, tu única voluntad, la voluntad del presidente. O sea, es un juego perverso el pretender hacerle creer a la ciudadanía que nosotros vivimos en un sistema de instituciones que funcionan, cuando la realidad es que es el poder político que determina cómo se fallan en los casos que atañen a corrupción política o en los casos que tienen que ver con intereses de ese tipo. Yo creo que no podríamos hacer esa afirmación de manera tan categórica. Hay casos y hay casos. No hay problema, eso no te involucra a ti. Con relación al caso de Aguilda, es un caso pendiente. Con relación al caso de Félix Rodríguez, es un caso pendiente. No van a meter al presidente en el lío, porque él es el presidente. Predecir el futuro no está dentro de mis cualidades, ¿verdad? Claro que sí, está. Claro yo lo que quiero es esperar la suerte de esos procesos. Y en esa parte de la institucionalidad, yo tengo esperanza. Si nos separamos de ahí, si no creemos que las instituciones, si no dejamos que ellas se expresen, ahí estaremos mal. Con relación a las situaciones de las mujeres, a la continuidad, no obstante la normativa que tenemos y la deficiencia de llevarse a cabo para las órdenes de protección, los vicios de que se mandan las citaciones con las mismas mujeres, esas atrocidades, desviaciones del sistema,
graves frente a las cuales tenemos que actuar seriamente. Pero yo creo que tenemos las bases, que si nos rendimos, bueno, pues vamos a retroceder en el tiempo. Contrario, si lo vemos, nos apoyamos en esos logros que ya tenemos, bueno, pues el futuro podemos cambiarlo. Todo eso que pasa aquí, pasa en Alemania, pasa en Francia y ocurre en los Estados Unidos. Sociedades que la tomamos como modelo y que, por suerte para ellos, bueno, tienen un mecanismo de proyección de lo que ocurre internamente, diferente. Hace poco hice un viaje interno de Estados Unidos que me permitió ver todo eso. El presidente fue destituido, la vicepresidenta fue destituida. En Brasil, la presidenta fue destituida. El hombre más poderoso de Brasil y de más prestigio internacional está camino a la cárcel, que es Lula da Silva. Argentina hay una presidenta que está sometida a la justicia. En la mayor parte de los países involucrados con este affair de Odebrecht han tomado medidas y en todas partes hay funcionarios y hay presidentes, el de Panamá, Ricardo Martelly, que están presos, que están prófugos de la justicia. Así mismo está Castillo. Entonces, ¿cómo es que tú vienes a hablarme de que pasa en todas partes? Puede pasar en todas partes el proceso que existe para el nombramiento de un funcionario, pero no existe la independencia. Aquí no hay nadie preso. Aquí no hay nadie ni siquiera señalado. Para no hablar de que, bueno, de que el preso, porque si fuera si fuera que se hubiesen metido a la Curacao de aquí, o a la Asociación Duarte, y se hubiesen robado 100 millones de pesos, hubieran 200 presos. No importa para lo que sea, hubieran 200 presos porque hay que complacer algo. Aquí se trata de gente con poder, de gente que son cómplices en la tarea de esquilmar los recursos del erario. Y se dan situaciones que son diferentes. Incluso tú ves al presidente de la República, al presidente del Senado, desafiando a la sociedad, diciendo, bueno, si él lo cogió, ¿qué? Y si lo financiaron, ¿qué? No se ha violado ninguna ley, cuando él sabe que la ley electoral prohíbe expresamente que un presidente, un candidato a presidente de la República reciba fondos de organismos internacionales. Cuando él sabe que si se ha recibido financiamiento con cargo a concederte obras que posteriormente son devaluadas, eso es un delito que implica no solo la destitución, sino la muerte civil, porque ningún presidente o ningún funcionario debiera ocupar un cargo público después que ha sido imputado o acusado de corrupción. Por ejemplo, yo tengo el caso de la muchacha de Procompetencia, de Yolanda Martínez. O sea, cuando tú ves los antecedentes del caso, además de cuál fue el resultado final, caramba, pero ¿y qué pasa con tu ética? ¿Y qué pasa con cuidarte? ¿Y qué pasa con saber que personas ligadas a ti, tú que eres abogado, están compitiendo con esto y que eso es contrario a la ética y que está censurado por la ley 340 y por todas las leyes de que cuidan el patrimonio de la República Dominicana? Entonces, las cosas aquí se hacen como descaradamente, se hacen como a la ligera, se hacen respondiendo a un esquema que lo dirige el presidente de la República y sus allegados, y así es como se desenvuelve el país. Cuando estaba Leonel era lo mismo, cuando estaba Hipólito era lo mismo, con menos fuerza porque el tipo tenía menos talento intelectual que estos que lo han sucedido y no llegó a tener todo el control del Poder Judicial. Esta gente lo han especializado. Y cuando venga otro va a tener los mismos poderes que tiene esto, los poderes de un faraón, de un tipo que es capaz de hacer lo que sea con los bienes de la República Dominicana, que es capaz de decir, bueno, yo tuve un sueño de que yo quiero hacer un tren en tal parte. Cuando la construcción de obras públicas en la República Dominicana o en cualquier país debiera responder a un esquema de desarrollo futurista que se convierta en ley y que sea esos técnicos lo que digan, nosotros necesitamos esto y esto de cara al 2500 y vamos a ir construyéndolo así, y no por el capricho de un presidente. A un presidente de repente se le ocurre, no, mira, yo quiero hacer un elevado por ahí porque fue y se lo sometió un compañerito de partido y comienzan a, ¿cómo es que se llama? Un teleférico. Pues,
O sea, tú no me estás hablando de una sociedad. Tú que fuiste, que por lo menos pasaste por Francia, que fuiste al Louvre, que viste a la Gioconda, que viste a la Mona Lisa, que es la misma, que ahora acaban de hacer un análisis con relación a ella, diciendo si ella está triste o alegre. Oye, esa vaina, después de tantos años todavía estudiando la sonrisa de la Mona Lisa. Tú no me puedes decir que esto sea más que una aldea, jurídica e institucionalmente hablando, esto es un desastre. Yo creo que hay que separar las cuestiones. Primero, lo que son las denuncias, lo que es referir una denuncia. Se cometieron tales hechos. Todavía no hablamos ni siquiera de una acusación. Entonces, las instituciones hay que analizarla. El Ministerio Público, y el Ministerio Público va a acusar si el presidente quiere y le conviene. Esa es la parte que tú no me vas a aceptar. Eso es posible, eso es posible, pero hay que esperar. Eso es un hecho. No, eso es posible, pero vamos a esperar. Eso es un Estamos hecho. en la etapa de denuncias, de comunicaciones y se han abierto investigaciones. Vamos a esperar que Pero en base a esa investigaciones denuncia se han terminen. tomado decisiones en otros países. Sí, bueno, En tenemos que base ver. a ese acuerdo negociado que se hizo con Estados Unidos y que se está haciendo con Brasil, esos mismos acuerdos, esos mismos relatos son los que se han tomado como referencia para encarcelar a esas personas porque aquí no funciona. Hace un y en rato, otra parte sí. Hace un rato tú hacías referencia al debido proceso. Con las simples denuncias no es posible encarcelar a nadie. Sino Perseguirlo, que estos investigarlo. estos son los, y en ese proceso se está. Entonces vamos a agotar, Mírame. aunque yo no conozco el proceso, El pero procurador va a invitar al presidente de la República a preguntarle con relación al caso de mire, dijeron tal cosa ahora en Brasil de que le financiaron la campaña, lo dijo Silva y lo dijo la esposa de Joao Santana. El procurador, ¿tú crees que tiene potestad, facultad fáctica de invitar al presidente del Senado para investigarlo, para investigarlo, a Abel Martínez para investigarlo, él miembro del del comité poder, político? él está investido de eso ahora. De Vamos a poder esperar. textual, pero no de poder factual, de poder fáctico, no tiene. Ellos